Tolosa Paz del otro lado. Victoria, Jorge Rial te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué te pasa a vos cuando ves todo esto, esto que está pasando? Vos pasaste por ahí. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de especulación? No, a ver, la noticia que dieron a conocer, el periodista Ari y todo el equipo del Destape, y luego ustedes con mucha precisión vienen mostrando las inconsistencias del Ministerio de Capital Humano, en este caso en la faceta que hace a la actuación de Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, que es realmente una mezcla de ignorancia, incapacidad y crueldad de la política social que está implementando Petovelo y Javier Milei. La verdad que da mucha vergüenza lo que ustedes vienen mostrando, la homilía de Jorge García Cuerva y el final de ayer del domingo, Monseñor Ojeda diciéndole a la ministra del gobierno entreguen los alimentos, creo que es de una contundencia que nunca pasó en 40 años de democracia. Desde la caja PAN en adelante, todos los gobiernos, porque vivimos en un país que tiene altos niveles de pobreza, hemos tenido que tener la responsabilidad, y esto es todas las ministras y ministros que me antecedieron, de entender cuál es el rol de una ministra de Desarrollo Social. En 40 años de democracia, me animo a decir que la que no entendió cuáles eran sus responsabilidades es la ministra Petovelo, que ni siquiera atinó a lo que se llama la continuidad del Estado, que es aquello que dejamos y que dejé yo como ministra, los galpones de Martelli, el galpón de la calle Salguero y el galpón de Tafí Viejo, 3 grandes galpones donde hay toda una estructura de años trabajando allí adentro. Bueno, demuestra la enorme incapacidad de la continuidad, ¿no? Uno tiene responsabilidades, llega con una nueva gestión, implementa cambios, nuevas políticas, pero la responsabilidad de alimentar al pueblo no se puede cortar por el cambio de gobierno. Y esto lo entendieron todos los ministros y ministras que pasaron en los cambios de gabinete. Nunca pasó una situación como esta. 5 millones de kilos de alimentos y un montón de elementos para las emergencias que quedan ahí arrumbados y que además es un dinero público que si tampoco se entrega en tiempo y forma, estamos tirando margaritas a los chanchos, ¿no? Ahora, Porque Victoria, pueden podrir. Sí. vos reconocés en la descripción, no te digo en la foto, obviamente, porque son paquetes, pero en la descripción que se hace de lo que hay dentro de los galpones, ¿lo reconocés como que fue comprado efectivamente en tu gestión? Mira, el documento más fehaciente es la auditoría de corte. Todos los que somos ministros hacemos una auditoría de corte. No es Tolosa Paz quien dice qué le deja a Sandra Petovelo, sino que hay un auditor interno que hace todo el análisis del patrimonio del Ministerio de Desarrollo Social y hace el traspaso para que quede evidencia de con qué bienes se encontraba Sandra Petovelo el 10 de diciembre cuando llegó al ministerio. Y todo ese listado que demuestran ustedes es justamente, y la foto que evidencia lo que estaba en el galpón, es todo lo que se adquirió vía la modalidad de licitaciones de compra que hicimos en el Ministerio. Para que tengamos una magnitud, el Ministerio mueve más o menos esa cantidad de kilos de alimentos mensuales. O sea, lo que habíamos dejado era para que ella continuara el proceso de contrataciones que también lleva un tiempo muy largo, por lo cual uno no puede suspender. Ella no solo no entregó lo que había, sino que cortó todas las licitaciones públicas que estaban corriendo, las fechas, las publicaciones y luego, por supuesto, la adjudicación del trámite. Las dos cosas hizo, cortó y no entregó lo que había. O sea, Victoria, para que quede claro, esta cantidad que nosotros estamos viendo que nos horroriza, en realidad la cantidad de un mes. Eso significa que se quedaron con lo que tenían y en 5 meses no compraron absolutamente nada. O sea, tampoco se entregó nada en medio de las emergencias. No, en las emergencias ellos van quedando en contradicción. Yo recuerdo a Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, en enero, en el momento de la explicación de la ley ómnibus, alguien le preguntó por la emergencia en Bahía Blanca, por esa cola de tornado brutal, y él dijo que lamentablemente no habían asistido porque el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior no había dejado nada en los depósitos. Está ese video y fue público. Yo le contesté que la auditoría de corte ya daba cuenta de esa cantidad de elementos que habíamos dejado y que había una voluntad de Javier Milei de no entregar nada. Como no entregó nada en Concordia, como vemos lamentablemente los colchones, las frazadas, las sábanas, el repelente que era sumamente necesario en el mes de febrero, bueno, todo eso que ustedes ven es un poquito lo que vengo diciendo yo. Es ignorancia, es incapacidad, es crueldad, ya no como una pregunta a esta altura, sino como una afirmación. Realmente estamos ante una gestión que no entiende la necesidad que tiene el pueblo. Está lejos de entender, Sandra Petovelo, los cientos de comedores. Esta
cortina de humo, Jorge, de decir que todos los comedores no existen, es una gran mentira construida al calor de que no quieren entregar un solo kilo de harina, ni de arroz, ni de leche, ni de azúcar, ni de nada, a nadie, no solamente a los que ellos presuponen son los intermediarios de la pobreza, sino que tampoco a la iglesia, a ninguna institución, que es fácil de comprobar que existen a lo largo y a lo ancho del país. Está repleto, lamentablemente, digo lamentablemente por el dolor que significa vivir en un país con los niveles de pobreza que tiene el nuestro. Pero gracias a Dios existen esos comedores porque cumplen una función hoy que es imprescindible. La política alimentaria de un país con los niveles de pobreza infantil, no entiendo cómo el ministerio no aborda esta problemática con la receta que quieran. Yo siempre digo, el que llega puede entender que hay una receta nueva, pero díganos cuál. ¿Cuál es la política alimentaria de Sandra Petovelo, además de cerrar los galpones y dejar podrir la comida? ¿Cuál es? Ahora, no la conozco. Ellos lo que dicen es, che, no entregamos porque estamos auditando, no entregamos porque la mitad de los comedores son fantasmas. De hecho, ahora dice, bueno, ahora aparecieron camionetas. Dicen, la yerba que está es de mala calidad. Ponen todo en duda. Contame un poco, explicarle, pero muy claro para que entienda la gente en la casa. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes cómo compran, se licita y cómo se entrega? ¿Entregan la comida, entregan la plata? Para que la gente entienda. ¿Cómo hacían? Para que la gente entienda, los dos problemas que se evidenciaron en estas horas tienen que ver con el depósito de Martelli repleto de alimentos y también con el depósito de Martelli con 50 camionetas de las tipo combi para todos los gobiernos provinciales. Son 50 camionetas 0 kilómetros para las áreas de infancia, discapacidad, adultos mayores, para población vulnerable, pero las manejan los ministros y ministras de todos los gobiernos políticos, más 22 camionetas para Cáritas Argentina. O sea, mira, todo eso es lo que está arrumbado. Mañana cuando hagan la inspección ocular va a saltar todo esto que estamos diciendo porque se compraron por un proceso de licitación pública, se entregaron el depósito de Martelli en el mes de noviembre, previo a retirarme en diciembre. El ministerio estaba todo listo y lo que hicieron fue no entregarlas. Entonces, esto que es la comida se compra a partir de un proceso de licitación pública. Hay un control, por supuesto, de la calidad que lo hace la ANMAT. Nosotros no podemos entregar ningún kilo de arroz, de yerba, de fideos que no venga con el informe técnico de ANMAT para tener garantías si cumple con el requerimiento del pliego y con las condiciones que tienen que tener los alimentos. Somos responsables a la hora de llevar cada kilo de alimentos a cada comedor de la Argentina. Para que lo entiendan fácil, ha habido un registro de comedores en la salida de la pandemia que se hizo para ver cuánta gente en pandemia tenía la voluntad no solo de alimentar al pueblo, sino de sostener un comedor. Ese registro no es igual a haber recibido en estos 3 años alguna política alimentaria. Era solo una inscripción que luego tenía que ser elegible el comedor y que para ser elegible tenía que existir, tenía que tener una visita técnica, tenían que tener los papeles al día, un montón de requerimientos según la política para la cual iba a ser elegible el comedor. Vos tenés política alimentaria para los gobiernos provinciales, que es el Servicio Alimentario Escolar, Jorge, el SAE, que llega a todas las escuelas de la Argentina y también lo cortaron. Entonces, ahí que no existen las escuelas en la República Argentina, todas tuvieron que salir los gobernadores a poner el dinero. El programa Focalizados para las Comunidades Wichis también lo cortaron y ahí no hay comedores, ahí hay un dispositivo junto al Ministerio de Salud que se suspendió, que es el programa UNIR. Está el programa de ayuda a comedores comunitarios, que es uno que tiene que ver con la entrega de módulos secos a instituciones que sí tienen que estar inscritas en el RENACOM, pero que no es todo el registro. Por eso la mezcla. Ellos dicen, fuimos a ver el registro y hay comedores que no existen. Claro, si el registro tenía 2 años de duración y pasaron 4, y si en 6 meses no le diste nada, además de que la mujer lo hace voluntariamente, en la pobreza, van y juntan leña, se reúnen 4 mujeres en un barrio popular, encima hoy se sienten que son tratadas como delincuentes. La insensibilidad de Petovelo no tiene registro histórico. Nadie llegó a ese ministerio sin conocer un barrio, sin conocer las redes sociales, sin tener un vínculo con la iglesia, sin tener un vínculo con los evangélicos. Nadie se atrevió a tanto. Solo Petovelo y Milei compraron una gran mentira, le ponen la responsabilidad a los pobres de la Argentina de la catástrofe social que se vive y me parece que es un camino realmente muy complejo. Yo le exijo, le pido a Petovelo que entregue los alimentos, que se lo entregue a Cáritas, a las iglesias, a quien quiera, que sea obviamente una institución que dé de comer en la Argentina. No puede seguir con eso guardado allí mientras hay chicos. Jorge, te mandaría los audios de las cosas que recibo en mi teléfono.
mamás que lloran lamentablemente, con chicos con cáncer, con oncopediatría, no reciben los alimentos, no tienen leche para tomar. Es un drama social, es un crimen hacer lo que están haciendo con esa foto, que es la foto triste de la Argentina que no queremos. ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales, Victoria? Porque también se está demonizando las organizaciones sociales. Son absolutamente necesarias, incluso como intermediario. Cuando hablo como intermediario, digo, como vos decís, Cáritas. Alguien tiene que agarrar todo eso y repartirlo. No podés uno por uno hacer la cola. Esto está claro. ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, Jorge, vos lo describís bien. Mover 5 millones de kilos de alimentos, estamos hablando de que el galpón de Martelli mueve entre 200.000 y 300.000 kilos por mes de alimentos. Es un enorme volumen que tiene que llegar, descargarse, no es uno a uno, no es vengan los que tienen hambre, ese destrato y desconocimiento de la realidad argentina. Necesitas esa red enorme, nosotros llamamos a la comunidad organizada, es la capilla, es el colegio donde también se da un plato de comida y es sin duda el club de barrio. Son instituciones que se conforman al calor de la comunidad y que están las buenas y pueden estar los pecadores, pero no, es parte de la dinámica constante de una ministra ir haciendo la supervisión. Cuando encontramos falencias, errores, se suspende el convenio, no se hace la entrega de alimentos, pero jamás uno puede tomar y que paguen los justos por los pecadores. Si hay pecadores, se los aparta de la política pública. Si hay un daño al Estado Nacional, hay mecanismos administrativos para poder hacerse de la devolución de fondos o del daño que haya ocurrido, pero en ningún caso, por 1, 2, 3 o 10 que se alejaron del camino del bien por el cual tenían que haber dado el servicio alimentario, vos podés cortar esto. Es como pensar que porque hay una docente que no cumple su tarea, cerramos las escuelas. Es una locura, o sea, siempre hay mecanismos de supervisión, de inspección, de control del Estado en el servicio alimentario, en el servicio educativo, en el servicio sanitario. Evidentemente, quien llega a esa responsabilidad nunca estuvo a cargo de ningún área del Estado. Yo no me meto con las profesiones de nadie, pero vayan a ver cuál fue el antecedente de esta ministra para haber llegado a ese lugar. ¿Cuántos años se dedicó a la función social? ¿Qué expertise tenía? Entonces, vemos el resultado y lamentablemente es así. No se puede llegar a manejar lo público con el desconocimiento que está demostrando la ministra Petovelo. Será muy amiga del presidente, pero no le alcanza para dar evidentemente respuesta a la crisis social que vive la Argentina, dejando de morir de hambre a los chicos y chicas de este país. Victoria, vos hace un instante hacías alusión al momento en el que Guillermo Franco, que podríamos decir, siempre lo mencionamos aquí en el programa, es tal vez de todo el gabinete el ministro que más cintura política, que más muñeca política tiene, más allá que después cuando negocia no tiene la capacidad para poder instrumentar lo que promete o a lo que se compromete. Cuando fue a defender la ley Bases, vos lo señalabas, la producción rápidamente lo encontró. Escuchalo a Francos, de qué manera dice que los galpones estaban vacíos y que por eso no enviaron ayuda, en este caso, a Bahía Blanca, luego de lo que fue aquel tornado desgraciado que generó esa tragedia en la ciudad bonaerense. Escuchémoslo. Me quiero referir a algunos de los comentarios que hizo el diputado Martínez recién en su intervención. Él mencionó algunos temas que obviamente tienen que ver con los desastres climáticos que hemos vivido en este último mes, en los 30 días que llevamos de gobierno. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente, ¿sabe lo que pasó, diputado? Que cuando nos hicimos cargo del gobierno no había un peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etc. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales. Bueno, acá acaba... Yo me había olvidado de esto, Victoria. No solo dice que no hay plata, sino que dice no hay nada, están vacíos los galpones y estamos viendo en la otra parte de la pantalla los galpones con lo que ya había colchones, había tirantes, Victoria, tirantes como para arreglar. Había de todo, hasta silla de rueda. Mirá, Jorge, es muy triste, pero bueno, es muy real. Uno va encontrando la mentira de este gobierno.
nos mienten en la cara. Yo en esa oportunidad le señalaba, pedí la palabra, le señalaba a Francos que evidentemente le estaban mintiendo. Bueno, de buena fe le intenté decir que la ministra Petovelo, que es quien le tiene que llevar, en este caso, al gabinete, al ministro del Interior, la información con la que contaba, era una información que estaba publicada en la auditoría de corte del 6 de diciembre, que arrancó la auditoría y que da como resultado toda esa cantidad de elementos que ustedes muestran hoy. Ellos no compraron un solo colchón, no compraron un solo repelente, no compraron un solo kilo de leche, no compraron absolutamente nada. Todo eso que ven ahí fue la inversión pública del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, con el ministro de Economía, Sergio Massa, que dispusimos la inversión pública, porque tuvimos la peor crecida del río Paraguay y Paraná. Además, me tocó asistir a Chaco, a Misiones, a Corrientes, no solamente con emergencias, que era transferencia de dinero, sino con una enorme cantidad de camiones. Hay algo que me impactó, nadie puede hablar mejor que yo, que son los vecinos del galpón de Martelli. Los vecinos veían el movimiento, yo escuchaba una entrevista de ustedes, había colas de camiones en Martelli. Esas colas de camiones era todo lo que se cargaba desde muy temprano, y en emergencia los trabajadores del galpón de Martelli trabajan sábado y domingo sin descansar, Jorge, sin descansar, porque tenemos o incendios o inundaciones o crecidas de río. Siempre el ministerio estuvo al lado de cada una de las provincias, independientemente de quién gobernara. Y eso también habla de cómo queremos en el Estado, ¿no? Queremos en el Estado como un bien que tenemos que custodiar todos los que llegamos a ese lugar para que sea un lugar creíble. Puede dar fe Gustavo Valdés de Corrientes, que no lo dejamos solo ante la peor crecida del río allá por el mes de octubre y noviembre. Estuvimos allí asistiéndolo con esos mismos elementos que lamentablemente en esta oportunidad Concordia le fueron negados, como le fueron negados a Bahía Blanca y aquel tornado tremendo de Miramar del mes de enero. No recibieron nada, así que ni para la emergencia, ni para Cáritas, ni para los gobernadores, ni para los niños y niñas de la Argentina. A nadie quieren tenderle una mano. Ahora, pero Victoria, recién acaba de decir, te escuché, no quieren, pero ¿sentís que es un plan sistemático del gobierno de ser así? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué está buscando el gobierno? Sí, Jorge, el gobierno de Javier Milei está prácticamente llevando adelante un genocidio. Cuando vos tenés por delante todas las variables económicas que van hacia abajo, más pobreza, más desocupación, la caída real del salario, la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, y todas las proyecciones se hacen que la Argentina va a decrecer, vamos a tener una caída del 2,8%, del 3% del Producto Bruto Interno, no podés no mirar la asistencia social en la magnitud. Es como pensar que vas a tener una guerra, que no vas a tener hospitales ni servicio de urgencia. Esto es más o menos lo mismo. En un país que tenés niveles de pobreza abajo del 5%, la ayuda social, bueno, puede ser irregular, un poquito menor. Acá es un crimen, es un genocidio, porque tenemos el nivel de pobreza más grande de los últimos 40 años de democracia en la población infantil. Yo miro esas cajas de leche y lloro, Jorge, porque una leche que no está puesta en el momento indicado en cada comedor, desde La Quiaca, como estuvo el fin de semana, viendo a esa población sufriendo en el norte argentino, sin ese vaso de leche, estamos haciendo un genocidio sobre los niños y niñas de la Argentina. Pido piedad sobre la cabeza y el corazón de Petovelo. Pienso que tiene que ser una persona que abra su corazón y aplique con mucha sensibilidad lo que es para mí ser ministra de Desarrollo Social o de Capital Humano. Es una enorme responsabilidad. Seguramente, si ella apela su corazón y deja de lado las mezquindades de la política, podrá mañana mismo disponer de manera tranquila cómo se envían esos miles de kilos de alimentos a las iglesias, a las parroquias, a donde quiera. No me voy a meter a dónde, pero del galpón. Pero Victoria, no hay voluntad de eso. A ver, te lo resumo en dos frases. Una, la del presidente diciendo que cómo no van a llegar a fin de mes. Si fuese así, tendría que estar muerto. Primera frase. Y la de Adorni de hoy, que ante el pedido del juez Casanelo de repartir inmediatamente esos alimentos, dice, lo vamos a apelar como si fuese un juicio civil, como si estuviésemos reclamando el alquiler, estamos hablando de alimentos. Victoria, lamento defraudarte, no hay voluntad de repartirlo, ¿eh? Quizás me sale esa apelación a corazón abierto, Jorge, porque no tenemos otra posición política, más allá de las posiciones que doy en el Congreso de la Nación, el intento que hacemos porque no se lleven puesto de la Argentina. En este caso estamos hablando de ni más ni menos que la comida para personas que no tienen para comer, que ven esas imágenes en el televisor y realmente son desesperantes. Apelo que ella estaba parada
mientras Jorge García Cuervas daba la homilía el día domingo. Vi la imagen de ella y apelo a que si no quiere escuchar a los periodistas, a una ex ministra, a una diputada nacional, que escuche la voz de nuestro arzobispo de Buenos Aires, de la catedral, el 25 en el Tedeum, donde fue claro: dejemos de echarnos las culpas y apliquemos la solidaridad, la fraternidad en su máxima expresión. Yo solamente le pido a Petovelo que cumpla con la función que le dio el día que juró, si bien no la escuché. Fue claro que ha jurado ser ministra de Capital Humano, tiene competencias y tiene responsabilidades. Hoy es responsable de los chicos y chicas que no tienen comida mientras tiene ese depósito con 5 millones de kilos de alimentos. No puede decir que no sabe a quién dárselos. El Monseñor Ojeda le acaba de decir que lo entregue. O sea, ya más voces diciéndole entregue los alimentos, señora, no va a encontrar. Y lo sorprendente es Adorni, en este evidentemente show mediático que hace todas las mañanas, diciendo vamos a apelar. Hay que ser realmente de un corazón, de una mezquindad inmensa, ponerse a discutir judicialmente quién tiene la razón, si es política pública, si es una decisión de Estado. Esos alimentos se compraron con el dinero público de los argentinos y argentinas para ser entregados a comedores y merenderos de todo el país, y también para situaciones de emergencia. En este caso, ni comedores, ni merenderos, ni emergencia climática, a nadie. Se van a podrir ahí adentro, te lo aseguro. Victoria, y ahora te dejo, pero me quedé pensando en lo que dijiste, que esto que estamos viendo, que es una barbaridad, es para un mes nada más. Entonces, es para un mes. No, a ver. Pero si lo entregan, pero Victoria, si lo entregan, ojalá que lo entreguen mañana, no alcanza todo esto, no alcanza, hay que salir a comprar, digo, no alcanza. Tengo entendido, Jorge, que ellos han intentado, pasaron 6 meses. Sí. Es grave que no hayan dado cumplimiento a las órdenes, digamos, los procesos de licitación tardan mucho, vos lo sabés muy bien, sí. Porque fuimos a rajatabla un cronograma que tiene mucho tiempo por delante, y esos suspendieron todos esos procesos y fueron a hacer contrataciones con OEI y el PNUD, 2 organismos internacionales que les va a permitir, si llevan adelante ese proceso, veremos cómo lo hacen, la compra de alimentos. Pero guarda, porque ese proceso de compra tiene también un costo para el Estado, un porcentaje que se llama costo de administración. Lo cierto es que todavía no entraron al depósito de Martelli nada de todo eso. Estamos esperando que Sandra Petovelo no discontinúe la compra de alimentos, que Sandra Petovelo no vacíe la ley de oncopediatría y entregue los alimentos para los pibes y pibas que tienen cáncer en el país, que la DATSE continúe la entrega de alimentos, que también la suspendió. Fíjate, hay un plan sistemático, y esto es verdad. Primero construye una cortina de humo. La integración de barrios populares es un curro. Listo, no hay más plata para salir a paliar el drama de vivir en barrios sin agua, sin cloaca, con calles de tierra. No hay más. Listo, desfondearon esa política pública. Todo lo que tiene que ver con la DATSE era un curro, y el juez Ercolini, nadie va a decir que Ercolini puede ser un juez que falle a favor del gobierno anterior. Digo, desestimaron la denuncia de la DATSE, que es el organismo que tiene como competencia entregar medicamentos de alto costo o medicamentos oncológicos, después de instancias de que la provincia no tiene en el banco o de prótesis o de banco de medicamentos, después de la instancia de que no tiene obra social, después de la instancia de revisar que son personas con vulnerabilidad social, aparece la DATSE. Tiene que haber un mecanismo muy aceitado. En el medio, lamentablemente, murieron cerca de 50 personas, Jorge. Hola, Victoria. Lamentos. Hola, Victoria, ¿cómo va? Buenas tardes. Sofi Carán de este lado. Te quería... La verdad es que pensar con vos, en voz alta, porque entiendo la situación y el llamado a la sensibilidad que está claro que no tiene este gobierno. Pero hasta el gobierno de Mauricio Macri entendió que en un contexto de ajuste, lo último que puedes cortar es la entrega de alimentos, justamente por una... Si querés, por una necesidad política, por un interés político de mantener por lo menos contenido un sector de la sociedad que con hambre el día de mañana se te puede venir en contra. Digo, ni siquiera por especulación política. Por eso decimos, Sofi, que todos los ministros y ministras, y acá digo todos, desde la democracia en adelante, han entendido la responsabilidad de ejecutar partidas en el Ministerio de Desarrollo Social. Incluso la gestión de Macri, que fue una gestión de muchísimo ajuste, de caída del salario real, del endeudamiento más feroz, pero
la asistencia social con la ex ministra Stanley estaba presente en el ministerio. Se duplicaron los planes sociales, arrancaron fuertemente la contención de ese programa que es comedores y merenderos. No lo inventé yo, no lo inventó la gestión de Alberto Fernández. Ese programa de asistencia a los comedores comunitarios fue una política de resolución de Carolina Stanley. La Argentina tiene niveles de pobreza que durante mucho tiempo vamos a tener que tener como política de Estado, que esto no se toca, que hay que alimentar al pueblo mientras la Argentina entra en un sendero de crecimiento, si Dios quiere, ininterrumpido por muchos años. Por eso decimos que es ignorancia, incapacidad, crueldad y que están cometiendo un genocidio, entre otras cosas, por una enorme incapacidad y desconocimiento. Llegó gente al Estado que venían de hacer en redes sociales, se disfrazaban para hacer venta en redes sociales de no sé qué show, o eran productores de radio, con todo el respeto al periodismo, no habían tenido nunca algún contacto con lo público y cómo se administra semejante ministerio, ¿no? Y en este caso 4 carteras ministeriales en cabeza de una persona que está demostrando que le está quedando no solamente muy grande, sino una inexperiencia y una insensibilidad mayúscula, porque vos podés no tener experiencia, pero no tenés experiencia, pero si tenés un corazón bien grande, te rodeás de los mejores técnicos para salir adelante si tu interés de verdad es alimentar al pueblo. Acá no hay interés de que el pueblo se alimente y hay una insensibilidad tremenda. Están haciendo un genocidio, eso es lo que yo siento, eso es lo que me reportan todas las mujeres que me llaman y me dicen, ayudarnos, Victoria, a que se entreguen los alimentos. Victoria, te agradezco muchísimo la charla, vamos a seguir hablando, vamos a seguir obviamente cerquita de este tema. De hecho, ahora te invito después a que escuches, porque mientras no hay plata para los alimentos, o están los alimentos y no lo entregan, en el Ministerio de Sandra Petovelo se está armando una especie de caja, no sé si negra, por lo menos imposible de explicar. Así que, Victoria, te mando un beso grande, te agradezco mucho. Gracias, Jorge, a vos y a toda tu audiencia y a todos los que están allí informando al pueblo argentino sobre el desastre de esta ministra Petovelo y del gobierno de Javier Milei. Muchas gracias. Gracias. Victoria Tolosa Paz, que sabe, que conoce.